Una vez más, buenos días queridos estudiantes del quinto año de secundaria, pero en esta oportunidad vamos a realizar razonamiento verbal con el tema del sumillado. Como ya saben, en los comentarios, opiniones o preguntas que tengan y en la descripción encontrarán la forma en que deben enviarme el trabajo, así como el Gmail para cualquier consulta. Sin más que decir, empezamos la clase. Esta vez me he centrado en algo que me gusta muchísimo, que es comer. Y a raíz de unos comentarios que me hizo una amiga mía sobre, ¿cómo decirlo?, los consumidores de proximidad, pues he ido hilvanando todo el discurso. He procurado que tenga una estructura y sobre todo he procurado hacerlo mío para que, para que pudiera comunicar mejor el contenido. Y ya está. Señoras y señores, voy a hablarles de los locávoros. ¿Qué son los locávoros? Pues bien, son consumidores ecorresponsables. Solo compran y comen productos locales y de estación. Frutas, hortalizas, cereales, carne, queso. Todos los alimentos, o prácticamente todos, tienen que haber recorrido menos de 160 kilómetros antes de llegar al plato. Les voy a dar un ejemplo. Un locávoro francés renuncia a las cerezas importadas de Chile, a las gambas tailandesas, a los tomates españoles y al cordero de Nueva Zelanda. Pero hay una excepción. Pueden consumir sal, pimienta. Muy bien, ahora que ya hemos visto el video, pues vamos a empezar la clase con lo que es habilidades lectoras, que en este caso va a ser el sumillado. Pero este es un sumillado un poco distinto. Vamos a ver de qué se trata. Las competencias son leer diversos tipos de textos en su lengua materna y escribir o escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Ok, vas a observar ya observaste con atención este video anterior al... es un video que lo saqué de internet y me pareció muy interesante. Ahora que has visto el video, pues quisiera que puedas responder algunas preguntas. Lo he dejado aquí por si acaso, por si lo necesitas, ¿ok? Responde a las siguientes preguntas. Son dos. Una de ellas dice, ¿qué es lo que hacía este o esta intérprete? ¿Y alguna vez has usado esta técnica de estudio para identificar las ideas principales o para recordar un tema en especial? Espero que hayas podido responder las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué es lo que hacía este intérprete? Pues sí, el intérprete estaba tomando notas, ¿verdad? De una forma muy extraña, pero tenía un tipo de técnica para poder hacer esas anotaciones y así poder después interpretar lo que la persona había hablado dentro de la pequeña conferencia. Y la segunda pregunta dice, ¿alguna vez has usado esta técnica de estudio para identificar las ideas principales o para recordar un tema en especial? Bueno, en este caso vendrían a ser anotaciones de alguna conferencia, alguna clase que se ha tenido. Y el sumillado es algo muy parecido, ¿verdad? Pero es sobre específicamente un texto escrito. Pero a continuación vamos a hablar sobre este tipo de sumillado o en todo caso anotaciones que se hacen de una conferencia, de algo que hayas escuchado, de algún tema, de alguna clase. Aquí te doy algunas ideas para poder empezar, digamos, una de este tipo de anotaciones. En nuestro caso no va a ser como las anotaciones que hacía el intérprete, pues ella tiene que escribir rápidamente para poder después transmitir lo mismo que la otra persona ha dicho, pero en otro idioma. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es
tomar anotaciones respecto a lo que nuestro maestro ha dicho de repente en clase o alguna conferencia que tengamos. Muy bien, tenemos por ejemplo, podemos hacer una anotación de nuestra clase comenzando con no debemos olvidar o en resumen o concluyendo el profesor dice o concluyendo la clase el tema fue tal o con esto aprendemos que, por otro lado, en síntesis, en resumen, lo más importante fue, el punto principal es, y todas esas solamente son ideas. Ahora vamos a ver un método que es muy interesante, lo encontré en internet, es un método de las 5 R's. De hecho, este es un método muy importante porque, bueno, después se lo diré. Vamos a ver acerca de qué se trata primero el método, ¿ok? Eh, muy bien, primero les voy a presentar una manito. En esta mano, pues, voy a intentar de que pueda, puedas identificar a través de tu mano 5 cosas importantes o esenciales respecto a este método de las 5 R's. De hecho, por eso se llama 5 R's, porque cada palabra que va a continuar con respecto a cada dedo es una R o comienza con una R. Entonces, este método es para ayudar a hacer anotaciones. La primera R dice, ¿y qué vas a registrar? Pues vas a crear una columna en la que apuntes todo respecto a la clase y vas a escribir las ideas principales con frases cortas. ¿Ok? Entonces, registrar quiere decir que tú vas a escoger una columna en la que apuntes respecto a las clases y escribirás las ideas, solamente las ideas principales, pero con frases cortas. Frases que puedas entender luego, porque no vaya a ser que escribas frases y al final cuando quieras repasar o quieras leer otra vez esos apuntes, no lo vayas a entender. El siguiente, resumir. En este caso lo que vas a hacer es, vas a colocar una columna de observaciones donde resumes con tus propias palabras tus apuntes. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando termines de hacer tus apuntes, de registrar todo aquello que hayas creído lo más importante de la clase o de alguna conferencia que hayas tenido, pues harás un pequeño resumen de todo lo que has entendido. El tercero es recitar. ¿Qué vas a recitar? Pues observas las palabras claves de la columna que has decidido tomar para registrar, donde has puesto tus observaciones y recitas todo lo que has aprendido en voz alta. De esta forma, pues va a quedar en tu cerebro todo aquello que has escrito, todo aquello que has escuchado, pero ahora lo vas a decir tú para que así también puedas recordar qué es lo que has aprendido. Así también tenemos lo que es el cuarto, que es reflexionar. ¿Qué vas a reflexionar? Vas a reflexionar los apuntes que estén relacionados con temas que hayas visto anteriormente. O de repente que el profesor haya dejado alguna actividad anteriormente que sea muy parecida a la que ahora estás escribiendo o estás anotando. Entonces esto también te ayudará a que puedas recordar en un futuro todo y relacionar cada clase. ¿Qué más? Revisar. Ahora, hay un asunto que si bien es cierto, has escrito, has desarrollado con tu cerebro, has procesado la información, has hablado respecto a lo que has aprendido, has hecho observaciones, el resumen y todo ello. Pero ¿qué quiere decir esto? Que sí te va a ayudar a poder recordar, pero siempre podemos hacer una revisión, una repasada, como se diría. Y esto tenemos que hacerlo cada semana para repasar nuestras notas. O incluso podríamos hacer algo como, digamos que en la mañana tenemos clase, hacemos nuestras anotaciones y al fin del día poder recordar
qué es lo que hemos escrito, cuál ha sido nuestro resumen, qué hemos recitado, qué hemos registrado, qué hemos reflexionado respecto a esta clase con la clase anterior. Y de esta forma va a ser mucho más concisa nuestra información. Y esto no solo nos sirve para solamente ese día y hacer las anotaciones de ese día, sino que también esto nos permite poder desarrollar una habilidad en no solo recordar, sino también poder aplicarlo en el futuro. Ahora, tengo algunos tips para que puedas tenerlo en consideración. ¿Ok? El primero es que debes prestar mucha atención. Cuando vayas a hacer estos apuntes, debes prestar mucha atención a lo que estás oyendo. Y no solamente se trata de copiar algunas palabras cortas o frases cortas, sino que debes prestar atención a quien está compartiendo el mensaje, porque no solamente es cuestión de apuntar lo que la otra persona está diciendo, sino también ver la intención con la que el expositor está narrando o en todo caso está dando esa clase. ¿Ok? Ahora, lo segundo es, como bien ven en la imagen, es hacerle un clic. Algo como hacerle un clic. ¿Qué quiere decir? Que debemos identificar y seleccionar lo más importante de lo que hemos oído y de lo que hemos prestado atención. El tercero es que, debemos utilizar, bueno, ya les dije, las frases cortas. Que dice aquí, poco a poco, un poquito se convierte en mucho. ¿Qué quiere decir? Que todas esas frases cortas que tú escribas, después cuando las leas puedas complementarlas con palabras que tú tengas y así ese poco a poquito, un poquito se convertirá en mucho. Porque no solamente vas a decir las palabras que aquel expositor dijo, sino que vas a construirlas también con las palabras o conocimientos previos que tú tengas. El cuarto es sintetizar el contenido en organizadores visuales o esquemas o mapa, perdón, o lo que tengas o lo que puedas hacer. Esto sí sería bueno que, por ejemplo, pudieras hacerlo en el tiempo de revisar. En el tiempo de revisar, que es el último, digamos, puedas hacer algún mapa, algún visual que te permita también después no solamente ver las anotaciones, sino también de repente cuando no tengas mucho tiempo, pues cuando ves los organizadores visuales o los esquemas que tú vayas a hacer, eso también te va a ayudar para que sea un poco más práctico. El número 5, perdón, es utiliza otras técnicas de estudio. ¿Qué podemos usar? Podemos usar el subrayado, podemos usar de repente en vez de subrayado un sombreado porque hay cosas que son un poco más importantes o no sé, señalizaciones en, en, en el mismo documento que nosotros hemos creado para nuestras anotaciones. Y lo último sería revisar los apuntes nuevamente para verificar todo lo anotado. Y esto lo voy a decir a continuación un poco más. Bueno, el sexto vamos a dejarlo un poco así para que después pueda desarrollarlo con más profundidad. Muy bien, ahora este tipo de anotaciones lo ha iniciado Pauke Walter, quien es un escritor, un profesor, un educador y el director del Centro de Estudios y la Lectura de la Universidad Cornell. Este tipo de, ahí está el señor, este tipo de anotaciones lo inició él, lo creó él, e incluso se dice que para que pudieran ingresar a la universidad, a esta universidad, la Universidad de Cornell, se debía llevar un curso para específicamente
saber cómo hacer anotaciones. Ahora, este tipo de anotaciones se llama el método de Cornell. Ok, ahora aquí van las divisiones. Yo les he estado hablando acerca un poco del concepto, de cómo es que qué paso se debe seguir para poder hacer esto, qué debemos utilizar, cuáles son los consejos que de repente podría ayudarles para que puedan hacer sus anotaciones. Y bueno, aquí va una división que es la división que ellos usan en la universidad y es esta división. Primero, el título. Al lado aquí podemos ver las preguntas, de este lado podemos ver los apuntes de notas y de este lado o el último es el resumen. Ahora, ¿por qué es esta división? Pues prácticamente el título siempre va arriba en el lado superior y las preguntas son necesarias de alguna forma también eh, porque nos permiten por un lado, poder levantar la mano y hacer las preguntas, pero por otro, también poder recordar de qué es lo que se habló y cuáles fueron nuestras inquietudes y en qué momento fueron resueltas. Vamos a hacerle apuntes de anotaciones. En este apuntes de anotaciones, pues van a ser todos aquellos, digamos, ideas principales que hemos obtenido de ello, con las frases cortas que hemos escrito. Y pues al final un resumen de todo lo que se ha entendido respecto al tema que se ha hablado en aquel momento, ¿no? Entonces este es un cuadro que podrían usar fácilmente en cualquier situación que la necesiten. Ahora qué, vamos a hacer una pequeña actividad. Lee el siguiente texto y toma apuntes. Ok, tenemos aquí un texto que dice las redes sociales limitan la socialización. Esto lo encontré en Arca de Papel. Bueno, aquí está el recuperado. Bueno, vamos a leer. ¿Qué dice? Actualmente los niños, jóvenes y hasta los adultos han dejado de tener amigos y convivir en la vida real al crearse una virtual en las redes sociales, advirtió el profesor de la Universidad del Valle de México, eh, Eric de Jesús Olvera Monterrubio. Las redes sociales pueden impactar negativamente en jóvenes, pues distorsiona el desarrollo de sus habilidades de socialización al grado de tener más amigos virtuales que no se sabe si existen o si son como dicen ser, explicó el experto en psicología. En el caso de los niños, recomendó que estos no deberían tener acceso a ningún tipo de red social, pues son quienes sufren los mayores efectos negativos. Finalmente, el proceso de una red virtual afecta el proceso natural de pensamiento y de los procesos cognitivos. El niño de 3, 5 a 8 años que ya utiliza más o menos los aparatos no debería tener redes sociales porque les llega demasiada información y si ésta no se controla, pueden recibir datos que afecten su desarrollo social, moral o inclusive su desarrollo cognitivo. Entonces de este texto vas a hacer tú tus propias anotaciones. Puedes usar el cuadro anterior que te mostré que es muy efectivo o también puedes usar este cuadro que también es muy efectivo, sin embargo solamente tiene dos divisiones y en el lado de apuntes de clase pues prácticamente está todo tema, título, ideas principales y en observaciones son con tus propias palabras, ¿verdad? Luego dice, completa los espacios en blanco con las palabras clave. ¿Qué tenemos aquí? Primero, por otra parte, también en síntesis. Y tenemos un pequeño texto, o en todo caso cuatro diferentes oraciones, bueno, en una y dos oraciones, que vas a tener que leer, o en todo caso la leeremos para que luego puedas posicionar las palabras claves que necesitan estar allí. Por ejemplo, las cartas están sobre la mesa. Las cartas están sobre la mesa.
espacio, y ahí pones primero, por otra parte, también en síntesis. Llegaron los policías, quienes hallaron los cadáveres. El segundo, espacio. El acusado no podía ser el asesino, pues él no estaba en el país la noche del crimen. Las evidencias, la tercera, las evidencias no acreditaban que él fue el criminal. A todo esto, los peritos aportaron información que validaba su inocencia. Y el cuarto y por último, espacio. Toda la investigación dictada la inocencia del criminal debería decir ahí, por lo que se debía reconsiderar la cadena perpetua. Bien, yo me imagino que ya debes tener las respuestas, así que lo único que necesitarías hacer es rellenar. Y eso creo que sería todo. Espero que haya sido de mucha ayuda este tipo de anotaciones que hemos aprendido el día de hoy. Y no solamente recuerden que hay tipos de anotaciones para la lectura, sino también para cualquier conferencia o alguna exposición que hayas escuchado. Te propongo que para la próxima clase nos muestres algunas anotaciones de alguna clase que hayas tenido esta semana. No nos falles. Y yo me quedo en casa. No pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.